La corrupción no nos permite el desarrollo y no lo permite porque frena la inversión en aquellas áreas tremendamente sensibles donde se pudiera obtener el mayor rédito. Cuando uno conoce la cantidad de dinero que fue malversado, dice cuánto de política pública no pudimos haber hecho. La corrupción tenemos que verla desde una perspectiva más amplia, que abarca lo legal pero también lo ético. Que El Salvador no es un país que en términos relativos comparados con otros países del mundo usted diga, uy, qué barbaridad, qué corrupción hay. Corrupción es desviar fondos para el propio bolsillo, para negocios particulares, etcétera, ¿verdad? La corrupción en El Salvador se ha valido básicamente de dos aspectos o conceptos muy generales. Las necesidades creadas por parte de las personas que son también funcionarios y que no aceptan vivir solo con el salario que se ha dispuesto para ello, y la oportunidad de abusar de las atribuciones estatales con base, como lo digo, al abuso del secreto estatal. Pero la corrupción más complicada es esa corrupción que es socialmente aceptada y que tiene que ver con transacciones donde por lo menos siempre participan dos personas. Generalmente es un contrato entre el Estado, alguien que trabaja en el Estado, y alguien que trabaja en el sector empresarial y se beneficia, por ejemplo, de un contrato. La organización Transparencia Internacional entiende la corrupción como el abuso del poder confiado para beneficio privado o un beneficio particular. La Convención de las Naciones Unidas contra el Narcotráfico agrega que la corrupción debilita la democracia y el Estado de Derecho. Hay beneficios que no son cuantificables necesariamente en billetes, pero sí que, por ejemplo, distorsiona el mercado de contrataciones de servidores públicos o que permite la aplicación de favores que después van a ser pagados vía política, ¿verdad? A través de designaciones como candidatos, a través de nombramientos en el servicio diplomático y no necesariamente ha habido una transacción financiera. Desde la presidencia de Cristiani hasta el presente se han seguido pautas de oscuridad financiera en los gobiernos, en las finanzas del gobierno, se han seguido pautas de oscuridad bastante fuertes. Los presidentes de principios del siglo XX se convirtieron en los grandes terratenientes de El Salvador, ¿verdad? Es decir, quitándole incluso con leyes las tierras a los indígenas. Es decir, ¿fue todo legal? Sí, fue todo legal, pero fue un robo. El Salvador ha tenido históricamente un Estado patrimonial. Un Estado patrimonial que ha estado al servicio fundamentalmente de las familias más ricas del país. Las familias cafetaleras, después fueron los bancos, etcétera, etcétera, y que han usado el Estado en su beneficio. Eso es corrupción. En el 2016, El Salvador fue calificado con 36 puntos en el índice de percepción de la corrupción elaborado por la organización Transparencia Internacional, una calificación muy alejada a los 100 puntos que necesita un país para considerarse sin corrupción. Que se entiende que las personas que eventualmente manejan más poder pueden recibir favores que en el futuro se pueden cobrar con un contrafavor. Eso está muy arraigado en la cultura salvadoreña. El corruptor, ¿verdad?, no siempre es como se quiere ver alguien de la empresa privada, sino que también muchas veces puede ser gente de partidos políticos, de empresas transnacionales o incluso otros actores estatales, ¿verdad?, que quieren aprovechar una situación de ventaja y una disposición de recursos públicos para orientar o influir, ¿verdad?, la conducta de otro funcionario, ¿verdad?, o provocar sanciones en otros. Hay una ONG inglesa, Global Financial Integrity, que habla de el dinero enviado a paraísos fiscales desde el 2004 al 2013, es decir, un periodo de 10 años. Y en ese periodo de 10 años dicen que se han enviado a paraísos fiscales desde El Salvador 17.000 millones de dólares, es decir, 1.700 millones de dólares al año.
El Código Penal salvadoreño no establece una definición concreta de corrupción. El término es tipificado a través de distintos delitos como peculado, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio e impropio, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito e infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos. Esta clase de conductas no solo riñen contra la legislación penal y el interés público, sino que también, y no lo olvidemos, van contra disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, que pareciera que aquí en El Salvador la ley de ética fuera una ley de segundo orden. En El Salvador, los posibles casos de corrupción en la gestión pública pueden ventilarse ante 3 instancias correspondientes y que dependerán de la gravedad del asunto. El Tribunal de Ética Gubernamental es el que estudia las faltas leves o administrativas como el mal uso de recursos públicos. A estas faltas le corresponden sanciones económicas. La Corte Suprema de Justicia, a través de la sección de probidad, conoce casos donde hay aumentos patrimoniales no justificados. La Fiscalía General tiene la potestad de investigar e interponer las respectivas demandas para abrir un juicio civil que permita la restitución al Estado de los bienes mal habidos. Este procedimiento no implica cárcel, únicamente la devolución económica. El sistema de juzgados de paz, de instrucción y de sentencia conoce sobre casos donde sí hay un daño directo al Estado. La Fiscalía General solicita la apertura de un juicio penal que, al comprobar la culpabilidad del imputado, implica su encarcelamiento. Algunas de las conductas de las que he mencionado, en primer lugar, son delitos, pero también son delitos que implican una infracción a la ética gubernamental y a las que también se les ataca, ¿verdad?, de una política de Estado, al menos así debería ser, por la vía administrativa. Yo creo que en esto hay que clarificar mucho las ideas, porque sí, a veces se piensa que los gobernantes se meten dinero en metálico en el bolsillo, ¿verdad? Y el gran dinero de los gobernantes está en contratos, está en leyes que les favorecen a ellos o a sus amigos, etcétera. Esa es una costumbre demasiado fuerte en el Estado salvadoreño y que hay que corregir. Todavía ahora hay leyes que favorecen a empresas con capacidades monopólicas en el país. Mire, la corrupción en general no tiene ideología, ni tiene religión. La corrupción está asociada al poder. Y lógicamente el que ha tenido más poder generalmente responde por más corrupción. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia investiga a 76 ex y actuales funcionarios por presuntas irregularidades en sus declaraciones de patrimonio. La mayor sensación de que hay ahora más corrupción que antes es porque ahora se empiezan a descubrir. Y yo creo que en ese sentido el Instituto de Acceso a la Información ha prestado un gran servicio a la población. Pero yo creo que hay que, sobre ese servicio, profundizar más para corregir una enfermedad que es crónica en el Estado salvadoreño. Mezcladas necesidades creadas y oportunidades históricas, tenemos un panorama en el cual los funcionarios se han valido de esa opacidad, como suele llamársele, de esa falta de transparencia y de rendición de cuentas para, por ejemplo, cometer delitos relacionados con las negociaciones ilícitas. Cada partido político que va llegando al poder se siente el dueño y se comporta como dueño de las plazas públicas, de los negocios públicos, pero también de un ejercicio del poder que se oculta bajo el secreto que garantiza la impunidad de las altas esferas de poder gubernamental. Fueron expresidentes a los cuales, luego de practicárseles la auditoría a su declaración patrimonial, que estaban obligados a presentar 60 días después de dejar la presidencia, se observaron algunas cantidades que totalmente iban de manera, digamos, no pareja o no coincidían con los salarios mensuales que se les depositó en su momento. La Corte de Justicia
ha decidido investigar a todos los expresidentes desde los acuerdos de paz a la fecha. Por lo tanto, no hay ninguna razón para excluir a alguno de esa lista. Nombre: Elías Antonio Saca. Cargo: expresidente de la República por el Partido Arena. Período: 2004-2009. En el caso del expresidente Saca, multiplicó presuntamente casi por 60 su riqueza originaria basada en el negocio de la radiodifusión, que además de esta investigación por presunto enriquecimiento ilícito a la sección de probidad, también se le abrió una investigación penal, ¿verdad?, por el tema de la desviación y el lavado de dinero a través de varias empresas de publicidad. La Fiscalía General señala al expresidente, a miembros de su familia y otros de sus funcionarios de retirar grandes cantidades de dinero de cuentas estatales, que posteriormente terminaron en las cuentas de ahorro pertenecientes a sus empresas. La mayoría de los capturados en investigación, cuidado, estoy diciendo en investigación, no son culpables, pero la mayoría de las personas que ha capturado Fiscalía son personas que no vienen del sector público. Del sector público está el expresidente Saca, está 3 o 4 personas de su entorno y 3 empleados de Casa Presidencial. La parte fiscal señala que Saca y su secretario privado Elmer Charley, su secretario de Comunicaciones Julio Rank y el presidente de ANDA César Funes, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, Francisco Rodríguez, y el asistente técnico financiero de la Presidencia, Pablo Gómez, habrían desviado más de $246 millones en 12 cuentas diferentes y cuyos fondos provenían de la cuenta institucional de la Presidencia. La lucha contra la corrupción está empezando a tocar no solamente a los pies descalzos, al que roba una milpa, ¿verdad?, un marrano, ¿no?, sino que está empezando a tocar a las personas que estamos, y lo digo incluyéndome, ¿verdad?, es decir, las personas que estamos relacionadas con el manejo del poder público, pero también del poder privado. Con $246 millones, el Ministerio de Salud podría pagar la deuda de casi $2 millones con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. En el Hospital Rosales podrían hacerse casi 3.000 trasplantes renales para pacientes en hemodiálisis. La red pública de hospitales podría realizar aproximadamente 10.000 cirugías para pacientes con cáncer y se abastecería de medicamentos a toda la red pública de hospitales por casi 3 años. Yo le podría decir que al menos 1 millón de salvadoreños podrían ser beneficiados de esa cantidad que lastimosamente no está en manos de la población salvadoreña, sino en manos de inescrupulosos. Desde octubre de 2016, la Fiscalía General ha promovido un juicio penal ante tribunales para procesar judicialmente a los implicados por los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. En caso de ser encontrados culpables, podrían recibir condenas desde los 12 a los 18 años. Esto ha ocurrido en las administraciones pasadas, más identificadas con la derecha política del país, pero lamentablemente ha seguido ocurriendo ahora con la izquierda política en el gobierno. Nombre: Mauricio Funes Cartagena. Cargo: primer expresidente de la República por el partido FMLN. Período: 2009-2014. Algunos de los recientes presidentes de la República hemos comprobado que se han valido de esta para apropiarse de recursos públicos o asignárselos a sus más cercanos colaboradores con base en una identidad partidaria que no está justificada en la ley. En la auditoría que la sección de probidad hizo al expresidente Funes, no se logra justificar el ingreso de $728.329.74 entre febrero de 2011 y octubre de 2013. La Corte Suprema de Justicia le abrió un juicio civil por posible enriquecimiento ilícito justificándose en gastos personales excesivos, como el pago de $7.000 por zapatos o hasta $6.000 en perfumería. Con $728.000, el Ministerio de Educación podría acelerar la atención de más de 2.000 centros educativos públicos que necesitan mantenimiento preventivo, correctivo y la instalación de Internet.
Además, algunas escuelas públicas podrían subsanar parte de la deuda que se tiene con proveedores de paquetes escolares y hasta podría equiparse con bibliotecas algunos centros educativos. A mí me da tristeza ver a los funcionarios del más alto nivel en este país con qué alegría están inaugurando cárceles modernas. Esa es una tristeza. Sí, yo me sentiría feliz si los viera inaugurando escuelas modernas, ¿verdad? Institutos tecnológicos con todo lo que se necesita para trabajar la ciencia y la tecnología. El expresidente Funes, que era la pregunta, ¿no?, es sujeto de un proceso de investigación y bueno, tiene que responder al mismo. La Fiscalía General investiga al expresidente por presunto peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y asociaciones ilícitas. Si se encontrase pruebas suficientes, el caso pasaría a un juicio penal por beneficiar con numerosos contratos estatales a Miguel Meléndez, conocido como Mecafé, expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones y actualmente propietario de empresas de seguridad privada. Funes sigue esperando su audiencia probatoria en un juicio civil, que no le exige cárcel y que le ha permitido permanecer bajo asilo político en Nicaragua desde finales de 2016. Nombre: Luis Antonio Martínez. Cargo: Exfiscal General de la República. Período: 2012-2015. En el caso del exfiscal Luis Martínez, al menos el conocimiento público que se tiene es que este también ha sido investigado por el abuso de algunas de sus atribuciones, particularmente relacionadas con la aceptación de algunos favores del empresario Enrique Raiz, que se habría evadido del país hace ya varias semanas. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia cuestiona al exfiscal Martínez por $384,000 que, según su auditoría, gastó entre 2013 y 2015 a través de 4 tarjetas de crédito y cuya procedencia no ha podido justificar. Abonado a esto, fue multado por un proceso administrativo por el Tribunal de Ética Gubernamental por usar fondos públicos para numerosos viajes personales. Ahora, el exfiscal permanece en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción del caso Raiz. Hay acusaciones bastante fuertes de corrupción e incluso hay declaraciones, si leemos los periódicos, en que se admiten unas ciertas formas de corrupción. Por ejemplo, cuando el fiscal general decía que le daban mensualmente en un sobre entre $10,000 y $20,000, lo que estaba diciendo es que le daban un dinero negro, es decir, un dinero que no quedaba registrado ni en las cuentas del Estado, ni quedaba registrado en las ganancias del fiscal. Un estudio de Transparencia Internacional capítulo El Salvador, realizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, señala que el secretismo sobre el manejo de gastos reservados desde la Presidencia de la República es una de las causas del excesivo abuso de fondos públicos en casos como los del expresidente Saca, Funes y de los que también se benefició el exfiscal Martínez. Los fondos reservados del Estado, de la Presidencia de la República en particular, son aquellos fondos en los cuales en algunas leyes, por ejemplo, en materia de inteligencia del Estado, de defensa nacional, ¿verdad? E incluso antes en materia de pago, en algunas materias que se consideraban reservadas, ¿verdad?, como beneficios específicos a excombatientes de la guerra civil y demás, bueno, se habían considerado que eran fondos que no necesariamente se tenían que hacer públicos, que había algún asidero de ley, ¿verdad? Una de las excusas que ponen algunos de los implicados es que estos fondos que no aparecen son fondos de la partida que llamamos familiarmente la partida secreta, ¿verdad?, de los gobiernos. Evidentemente es lo primero que hay que tocar y la investigación no está tocando esa realidad, que es una realidad, es decir, que ha venido funcionando en el Estado salvadoreño y en los gobiernos distintos que han regido el Estado durante demasiados años. Han dado los gastos reservados
espacio a acciones indebidas? Bueno, aparentemente, por el juicio que se le está llevando al expresidente Saca, sí. ¿Se ha rendido cuenta sobre los gastos reservados? Bueno, históricamente no, ahora sí. La Secretaría de Participación y Transparencia ha publicado, y está en la web, y ha sido público, las cifras. En un informe de gastos reservados de la presidencia, se apunta que el expresidente Antonio Saca usó 301.38 millones de dólares en gastos reservados, mientras que Mauricio Funes gastó 351.02 millones en el mismo rubro. Entre ambos, gastaron 652.4 millones de dólares, que equivale al 68.2% de los gastos reservados de los últimos 23 años. Funde señala que el financiamiento de los gastos reservados provenían de las llamadas partidas secretas, que era parte del presupuesto sobrante que las distintas carteras de Estado transferían a la Presidencia de la República, antes que la misma Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara este procedimiento ilegal. El problema es que el gasto reservado, digamos que constituye una excepción a la regla general, y es que todo lo público, como su nombre lo indica, es público, ¿verdad? No entendemos por qué, si un gasto va a ser público, si es financiado con recursos públicos, la decisión sobre su uso, la cuantía del mismo y los destinatarios de este va a ser secreto. Es decir, viene a ser como una excepción hasta un poco aberrante, ¿verdad? Toda partida secreta, en el fondo, es una partida que facilita la corrupción. Es decir, lo único que impide la corrupción es la transparencia y la claridad. Y evidentemente, en el caso de los gobiernos y del dinero público, la transparencia es más que obligatoria. El primero sería salud, porque si no hay salud, la gente no está bien. El segundo sería educación y el tercero sería seguridad. Se preocupen más por la juventud, porque en estos tiempos ahorita la mayoría de jóvenes está preocupado por su vida. Yo creo que se podría invertir más en más seguridad. Crear más oportunidades de trabajo, ya que podemos ver que hay muchos estudiantes que al finalizar su carrera no encuentran un trabajo estable. Un pueblo más educado exige mejor sus derechos, puede tener mejor cultura, mejor educación, bueno, la educación por lógica, ¿verdad? Muchas cosas, creo yo, que nuestra economía incluso mejoraría un montón. Lo principal es educación, porque si tú educas a los niños, no hay ladrones, no hay mareros. Si tú logras sustituir el sentido de paternidad que hemos perdido en el país, dándole buenos profesores, que funjan más como maestros y guías para los niños, pienso que no habría ningún problema de delincuencia. Según el Instituto de Opinión Pública de la UCA, más del 60% de la población salvadoreña está consciente de la corrupción en el país, pero no confían en la institucionalidad. Los retos son grandes cuando se trata de buscar justicia. No basta con que exista un marco jurídico adecuado o con que existan instituciones con competencia legal para indagar sobre la materia. Ninguno de estos polos va a funcionar si no hay ciudadanos que asuman como propia la tarea y la responsabilidad de conocer la verdad, de revelar las arbitrariedades y de señalar a aquellos funcionarios que se han extralimitado en sus atribuciones. Todas las sociedades desarrolladas aportan para tener una sociedad civil y académica fuerte. Lo que no tenemos es confianza en el respeto al cumplimiento de determinadas reglas y a la debida transparencia, o sea, visión pública de las cosas que se están haciendo. Porque una ciudadanía empoderada del Estado no solamente puede limpiar al Estado de corrupción, sino que también puede impulsar la decisión de recolectar más impuestos, usarlos mejor y usarlos en favor del desarrollo de las personas.